Uno de los grandes hitos en mi historia de transformación ocurrió cuando tenía 19 años, porque ahí fue cuando conocí a uno de mis grandes maestros y unos grandes mentores, y justamente después de un largo tiempo de conocerlo, de haber estudiado con él y de haberle compartido y demostrado toda la admiración que le tenía, porque hasta ese entonces nunca ponía a nadie, no tenía a nadie quien admiraba, y por fin a los 19 años había conocido una persona que me despertaba admiración y que hasta el día de hoy lo sigo admirando y le agradezco mucho su enseñanza. Así que, maestro, si estás viendo este video, te agradezco por todo el cariño y por todos los aprendizajes que me has compartido desde que era tan joven. Después de un tiempo de conocernos, después de un tiempo de ese aprendizaje juntos, una de las propuestas que me hace, que para mí era un honor, fue que me propone que trabaje con él. Y una de las cosas que me pide que haga es que organice una conferencia en Tucumán, donde vivía en ese momento, ya que él era conferencista y daba conferencias por diferentes partes del mundo, pero específicamente en Tucumán no era muy conocido, no había ido tantas veces hasta ese momento. Lo cual, tenía 19 años, no tenía nada de experiencia organizando eventos, ni conferencias, ni nada de ese tipo. Tengan en cuenta que para ese momento existía Facebook, pero no existía Facebook Ads, ni Instagram Ads, etc. Entonces, lo que les voy a contar en este video es cómo hice a mis 19 años para convocar 300 personas a un evento presencial, que para los que organizan eventos, encima era un evento pago, no era gratuito. No es nada fácil, y menos cuando tenía 19 años. Entonces, una de las cosas que apliqué, que después con el tiempo me di cuenta que tenía sentido y que muchos mentores lo recomiendan, este famoso frase de fake it until you make it, es decir, fíngelo hasta que lo logres. Es como decir, que puedas simular eso que quieres lograr hasta que de alguna manera se convierta en tu realidad. Y básicamente lo que hice en ese momento es empezar a hablar a todas las personas de lo que estaba haciendo, y en mi relato yo lo que un poco compartía, debido a que tenía miedo a que no me crean por mi edad, que iba a ser algo serio y que valía la pena ir, etc. Entonces lo que decía todo el mundo es que éramos un equipo de muchas personas que estábamos organizando ese evento, y que bueno, yo era un poco el chepibe, el cadete que llevaba y traía la entrada, cuando la realidad de esa historia es que yo era el de marketing, el que cobraba, el que vendía, el que ponía los pósters, el que hacía la difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, también terminé yendo a muchas de las instituciones educativas que había en Tucumán en ese momento, hablando con los directores, pidiéndoles permiso para hablar con sus alumnos, invitándolos a esta convocatoria un poco a pulmón. Y otra de las estrategias que hice, que seguramente alguno de ustedes la aplicó en ese momento, los famosos eventos de Facebook. Y lo que en ese momento quizás yo tenía 1500 amigos en Facebook, entonces invitaba a cada una de esas personas al evento de Facebook para que de esa manera se enteren y inviten a otras personas. Y después lo que se me ocurrió y lo que empecé a aplicar es que otras personas puedan prestarme sus bases de datos. Tenía un amigo, me acuerdo, que trabajaba en una universidad que tenía como 5000 amigos. Y básicamente senté a todo mi grupo de amigos y le dije, préstame 2 segundos tu Facebook. Y descubrí un script, un JavaScript creo que se llamaba, que es una especie de código con que yo lo pegaba, y en vez de seleccionar a cada una de las 2000 personas e invitarle a un evento, ese script lo que hacía era seleccionarlas todas juntas. Se trababa un poco la compu, pero los invitaba después al evento. Entonces, básicamente en ese evento de Facebook tenía algo así de 20.000 personas invitadas al evento. El 20% confirmó que asistirían y bla bla bla. Y básicamente hasta el día del evento, por supuesto nervioso porque estaba todo preparado, había prensa, había contratado a algunos amigos que me ayuden en la recepción, registrando a las personas, etcétera, pero básicamente no sabía cuántas personas iban a ir porque anticipadas se habían vendido un poco. Y bueno, para mi sorpresa y para mi fortuna, se agotaron los cupos y quedó incluso gente afuera porque el salón estaba lleno y estaba explotado. Entonces, ¿por qué quiero compartirles esa historia? Porque muchos de ustedes, muchos de los alumnos, incluso de Club Original, constantemente veo que a veces les frena el hecho de no tener experiencia en cierta área, o les frena el hecho de incluso empezar un proyecto solos de a poco. Entonces, en conclusión, ¿para qué te cuento esta historia? Primero que nada, para contar y reafirmar esto que me gusta repetir siempre,
la importancia de pagar el precio, ¿no? Porque en todo eso que te conté parece, el resumen da un resultado como algo que me salió fácil y que fue simple, pero en el medio, por supuesto, le puse muchas horas, mucha dedicación, descuidé la universidad para ponerle energía y foco a esto porque me encantaba, me apasionaba, pero fueron muchas horas de dedicación que después valió la pena porque no solo que estaba feliz con los resultados que había obtenido y cómo había podido expandir un mensaje que casualmente tenía que ver mucho con lo que hoy hago, con ayudar a las personas que clarifiquen su propósito, sino que también incluso me repercutió en mucha abundancia económica. Me acuerdo que con el dinero que gané por ese mes, 2 meses de trabajo, me compré mi primer iPhone, que en ese momento era el iPhone 4, pero en síntesis, paga el precio, ¿no? Y en segundo lugar, si querés lograr algo en tu vida y sobre todo si querés ser emprendedor y sobre todo un emprendedor holístico, como me gusta decir cada vez más, un emprendedor con conciencia y con propósito, creo que lo mejor que puedes hacer, en mi experiencia ha sido así, es que puedas trabajar o estar en un proyecto a la par de otro emprendedor que vaya unos pasos más adelante. En mi caso fue así, acompañar y trabajar con una persona que admiraba y que ya había logrado cosas que yo quería lograr en 10 o 20 años, me ayudó muchísimo y me acortó mucho las brechas de aprendizaje y de ver lo posible, etc. Y lo tercero y más importante le diría que es la mentalidad. Cada vez observo más personas y más alumnos también que vienen a la mentoría que las grandes trabas que tienen en su proceso y en la hora de conseguir los resultados no tiene que ver con que no tengan la capacidad, la habilidad, las aptitudes o la parte técnica, sino tiene que ver con un tema de mentalidad, que no pueden animarse a soñar lo suficientemente grande como para desafiar sus límites y sus miedos, y eso hace que se queden atrapados en una vida pequeña y hasta mediocre. Por supuesto, antes de organizar ese evento, ¿cuál era el comentario de las personas de mi alrededor, familiares, amigos, etcétera? Si vos estás loco, no vas a poder, no tenés experiencia, nunca lo has hecho, qué pasa si sale mal y todas esas cosas, lo cual tenían razón porque efectivamente era así, pero cuando uno le pone convicción, amor, energía y compromiso a lo que hace, tarde o temprano los resultados aparecen. Entonces, en conclusión, como recomendaciones, creo que, como dice la famosa frase de Borges, nunca nadie se arrepiente de haber sido valiente. Entonces, mi última sugerencia y mi aliento es que puedas tomar acción y avanzar aún con miedo. Es decir, que no esperes sanar todas las heridas que tengan que sanar, todos los miedos, todos los traumas que todos tenemos, y que está buenísimo que hagas constelaciones, reiki, enegrama, coaching y todo lo que te guste, está súper bueno, pero la noticia que tengo para darte con eso es que no vas a terminar de sanar nunca, porque hasta el último día de tu vida vas a terminar sanando cosas. Entonces la sugerencia es que mientras vas sanando, vayas avanzando a pesar de esos miedos, y lo paradójico es que en el camino te vas a dar cuenta que en ese accionar vas a sanar muchas cosas sin siquiera darte cuenta y sin siquiera tener la necesidad de hacer alguna terapia puntual.